El ataque que ha amenazado Israel en respuesta a Irán aparentemente se materializó el día de ayer cuando se reportaron algunas explosiones sobre poblaciones de Irán, Irak y Siria. Sin embargo, el tan temido ataque no ha tenido el impacto esperado por parte de Israel. De hecho, este llamado ataque ha sido denominado una verdadera vergüenza. ¿Qué podemos esperar entonces? Vamos a recordar la noticia analizada por nuestro director Juan José del Castillo. Israel ataca a Irán. También se han reportado explosiones en Irak y en Siria. La situación en Medio Oriente ha escalado a una dimensión hasta ahora desconocida. Vamos con información que en este momento se está difundiendo en distintos medios de comunicación. Voy con esta información. A ver, se reportan explosiones en la ciudad de Isfahán, en el centro mismo de Irán. De acuerdo a la agencia de noticias iraní Fars, estas explosiones tienen que ver con el fuego de artillería antiaérea, es decir, lo que se está escuchando ahora mismo en esta ciudad tiene que ver con la respuesta, con la defensa de Irán a misiles y drones que estarían llegando a sus posiciones, ¿sí? Ahora, mientras tanto, en Irak, perdón, para terminar lo de Irán, las explosiones se han sentido en Isfahán, pero también se han escuchado explosiones en Irán, cerca del aeropuerto y de la base aérea número 8. ¿Sí? Se escuchan sirenas y fuego de artillería de defensa antiaérea. También se han escuchado explosiones en la gobernación de Az-Zuwayda en Siria, en la zona de Bagdad, y en la gobernación de Babil en Irak. Entonces, confirmado, de acuerdo a esta información, que se han escuchado explosiones en Isfahán, Irán, pero explosiones que básicamente tienen que ver con la respuesta, con la defensa de la artillería antiaérea iraní para evitar que los misiles y los drones de Israel impacten en población civil o en bases militares. Confirmado también explosiones en Siria y en Irak. Así están las cosas. El asunto ha escalado a una dimensión, digo, absolutamente no conocida, ¿sí? Porque en este momento, o los momentos previos, ¿sí?, todos los socios que tiene Israel le habían dicho abstente de responder. Curioso. Margarita Pícora, muy buenas tardes desde Buenos Aires, nos acompañas como siempre. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a ti y también un saludo a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Y lo que puedo decirte, Ivette y amigos, es que es imposible abstraerse de esa convulsa realidad que sacude a la región del Oriente Medio, por muy lejano geográficamente que esté de nuestra región latinoamericana. Porque lo que ocurre entre Irán e Israel rara vez se queda entre estos dos países. Sea cierto o no que hubo semejante ataque israelí y que las fuentes están ahora difundiendo, la región está profundamente imbricada y esto aumenta los riesgos de una acción militar de envergadura, de mayores proporciones. El peligro de que se produzca una verdadera escalada del conflicto que mantienen estos dos países es una inquietante realidad, Ivette. Y ya lo había advertido Vladimir Putin, pero parece que Netanyahu insiste en hacer oídos sordos, luego de haber sido él el causante del ataque al consulado de Irán en Siria. Eso fue el pasado 1 de abril, está fresco todavía en la memoria de todo el mundo. Y ahí causó la muerte a varias personas, entre ellas a un alto oficial iraní. Ahora, como venganza por ese ataque con drones que realizó el país persa, el odio vengativo de Israel se vuelca contra el país de Ibrahim Raisi. Y como bien estamos escuchando al J explicando, hay fuentes estadounidenses confirmando
que en la madrugada de hoy día viernes se produjeron esas explosiones en territorios de Irán, de Irak y de Siria. Y hay varios medios que han amplificado ese ataque y han dicho también que fue simultáneo. Es decir, que varios medios están hablando del problema y que hubo lugares específicos y objetivos claves que fueron tocados, sobre todo en la zona de Bagdad y la gobernación de Babil en Irak. Esto nos dice, Ivette, que la situación en Medio Oriente ya ha escalado una dimensión insospechable. Sea cierto o no, ya el hecho de que desde fuentes estadounidenses hayan afirmado esto causa una gran sospecha y preocupación, porque los trascendidos periodísticos hablan de esas explosiones básicamente y dicen que tienen que ver también con la defensa de la artillería iraní que la usó para evitar precisamente que los misiles y que los drones de Israel impactasen en la población civil o en las bases militares. Así están las cosas, Ivette, querida, el conflicto parece que se ha extendido, avivado, pero sobre todo por la fuerza del odio, de la venganza, ese sentimiento que, como en otras ocasiones hemos observado, que es para el mundo árabe, adquiere una connotación muy especial, ligada no solo a creencias religiosas, sino a la historia de agresiones y de usurpaciones territoriales que han padecido largos años. Así que eso es lo que estamos mirando en este momento. No sé, vos, ¿qué lectura haces de esta situación? Pues Margarita, he estado también explorando los medios hoy día, la respuesta. Una de las cosas que llama la atención es que Irán de todas maneras minimizó este ataque y de todas maneras planteó que fueron unos cuantos drones menores que pudieron haber sido detectados, ¿no? Y por ello mismo respondieron ellos con su artillería. Sin embargo, no deja también de llamar la atención el hecho de que ya algunos analistas han hecho una lectura alrededor de que esta tensión por estos ataques pueden haber sido también forma de como de salir limpios. De hecho, algo se ha filtrado de que Biden le había dicho a Netanyahu, que había pedido a Irán que como que le permitiera hacer este ataque a Israel para sacarlo en limpio, como para darle la honrilla que llamamos aquí, ¿no? Lo otro es que se está viendo como una especie de falsa escalada, pero con otro fin, y es el de poder habilitar los recursos económicos, o sea, con este ataque justificar que sí se necesitan darle recursos económicos tanto a Israel como a Ucrania. O sea, esto llama la atención en la medida en que resulta una conexión bastante compleja. Imagínate, de Israel a Irán, pasar a Ucrania, como por qué, pero tiene sentido en la medida que cuando se quiere mantener la guerra como sea, cualquier jugada vale, Margarita. Claro, tienes razón, pero lo absurdo del caso, ¿sabes qué es? Que este ataque israelí hecho a diestra y siniestra, porque viste que le tiró como a 3 países a un tiempo y de forma casi simultánea, ¿no? Se producen los momentos exactos o precisos en los que varios socios, como explicaba ahí el J, y varios socios de Israel le habían aconsejado abstenerse de responder al ataque que le había hecho Irán con drones y que no había pasado de ser, como hemos señalado en otro momento, con un tironcito de oreja, simbólicamente hablando, porque el propio Netanyahu dijo que había interceptado el 99% de los drones que Irán le lanzó y hasta festejó una cuasi victoria sobre su enemigo persa. Entonces, ¿por qué Israel insiste en extender ese conflicto en la región del Oriente Medio, poniendo en peligro las vidas de tantas personas, sin contar los ya más de 32.000 palestinos que ha asesinado en la Franja de Gaza? Evidentemente, Ivette, Netanyahu
no supo, parece que interpretar que Irán no quería una escalada, aunque no podía evitar la respuesta a los ataques israelíes. Al menos en eso yo coincido también con lo que acaba de decir, bueno, en horas recientes, el jefe de la Cancillería rusa, Sergei Lavrov, que comentó la reciente crisis entre Israel e Irán. Estamos sin dudas, Ivette, en presencia de un primer ministro israelí ebrio de soberbia, de prepotencia, de sed de venganza. Y eso lo hace muy peligroso, porque él desoye no solo a sus amigos, desoye incluso a los organismos internacionales que le habían dicho que fuera moderado en la respuesta, se lo dijo Putin, que fuera moderado, comedido, y él está haciendo lo contrario. Él está enloquecido, envalentonado como está por el espaldarazo que le está dando Estados Unidos y la OTAN a través de sus aliados. No olvidemos que el primero en prometerle a Netanyahu ayuda inmediata con todo el arsenal militar que le hiciera falta para responder al ataque iraní, fue Estados Unidos, fue Joe Biden, que agarró el teléfono rápido y le prometió villas y castillas a Netanyahu. Y bueno, ahora el gobierno de Biden adoptó una postura de hermetismo que refleja un deseo de los funcionarios estadounidenses de distanciarse de la decisión que haya tomado Israel de devolverle el golpe a Irán. Al menos eso es lo que se deja ver. Pero perdón. No, tranquila, Margarita, continúa. Sí, te decía, cuando hablamos de espaldarazo que ha dado Estados Unidos a Israel y por eso está Netanyahu tan envalentonado, mira, lo decimos con criterio y con veracidad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar justo hoy día viernes un paquete legislativo, Ivette, de 95 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania y a Israel. Ahí y a la región Indo-Pacífica, también está comprendida ahí. Así que superando la oposición de los republicanos que tienen una línea dura que lo habían frenado durante meses en ese asunto. Así que de esto hablamos cuando mencionamos de espaldarazo de Washington a Israel. Desde el minuto uno que lanzó Irán los drones, Biden le prometió a Netanyahu todo lo que él quisiera para ayudarlo en la contraofensiva. Así que lo que hizo fue, sí. Y reforzado, Margarita, con las constantes insinuaciones de Lloyd Austin. Recordemos que hace unas semanas atrás, Austin dijo que era obligatorio que Washington sacara esos recursos tanto para Ucrania como para Israel. O sea, ha sido una presión permanente de todos los frentes. Y mira lo que tú me estabas comentando ahorita, el tema de los republicanos, pues es bastante simpático porque precisamente Marco Rubio, republicano, se burló de la situación en Irán, precisamente del ayatolá Khamenei, y tuiteó en X, en su cuenta de X, escribió: escucho que Khamenei la está pasando bomba en su cumpleaños. Y ya antes había dicho que Israel puede atacar objetivos dentro de Irán sin entrar en el espacio aéreo iraní desde aviones que sobrevuelan el espacio aéreo sirio-iraquí. O sea, él estaba totalmente en sintonía con este tema. Y es lamentable, Margarita, porque imagínate los líderes que llaman reforzando estas conductas. Entonces no es solo Joe Biden y compañía, sino es toda la camada de políticos que están en el gobierno gringo haciendo una presión impresionante para mantener ese estado de guerra. Y el conflicto entre Israel, Lavrov también mencionó que él consideraba que aunque exactamente Irán no quiere una escalada, pero pues tampoco se iba a dejar así, pues atáquenme porque estoy disponible. No, por supuesto que no, pero lo que sí señaló Lavrov es que Israel sigue, y esto lo confirma, ya lo habíamos analizado anteriormente, Margarita,
que sigue intentando desviar la atención del problema con Palestina, enfocándose en otros territorios, e Israel es la pieza perfecta. Entonces, el canciller Lavrov dijo esto, es los problemas relacionados con el extremismo desenfrenado, el terrorismo, son alimentados por el problema palestino sin resolver desde hace 75 años, fueron sus palabras textuales. Y por supuesto, todo volvemos al mismo punto, el genocidio de Gaza lo quieren cubrir, lo quieren enmascarar con otros conflictos con países cercanos. Y por eso el mundo occidental está que arde. Precisamente, y los países de la comunidad latinoamericana no se pueden mantener ajenos a esos conflictos que pueden llevar al planeta a una temida tercera guerra mundial. Con más razón hay que estar alertas y hay que condenar la guerra, porque a nadie le conviene la guerra. Estamos bregando por la paz y hay presidentes irresponsables y entreguistas, como el presidente argentino, que con su, digamos, metafóricamente hablando, chupamedismo, está colocando a la Argentina en el foco de ser objeto de un nuevo atentado, al manifestarse así tan abiertamente desde el primer minuto que lo hizo, cuando asumió el gobierno en la Casa Rosada. Él dijo que estaba, su preferencia política era por Estados Unidos e Israel. O sea, su total simpatía y su entrega incondicional es al sionismo israelí y al imperialismo estadounidense, que encabezan Netanyahu y Joe Biden. Ellos allá juegan a la guerra por el petróleo, por el estrecho de Hormuz, por el gas palestino, por los diamantes, por las tierras raras. Ellos allá festejan que la ONU vetó a Palestina, impidiendo que sea ahora declarado miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas, aislando más a ese país al que han sometido a una masacre que no tiene, digamos, parangón en la historia, y demostrando las argucias más crueles que se puedan ver por parte de Occidente, de la OTAN y sus aliados y del sionismo. Así que ese es el panorama que tenemos ahora, que preocupa y que yo creo que los latinoamericanos y sobre todo la comunidad de la Patria Grande debe estar alerta y sobre todo informada sobre esta escalada que puede ocurrir. Por supuesto, Margarita, y otra cosa que es preocupante es que este tipo de escenarios empieza a inocularse en la gente, en los extremistas, en los fundamentalistas, y empiezan a tomarse acciones por mano propia. Entonces, algunos, por ejemplo, en París, el hombre que se intentó colar al consulado iraní con explosivos, que después la agencia francesa dijo que no había habido tales explosivos, pero de todas maneras está esa alerta. Imagínate tú una persona totalmente desequilibrada que se mete a un consulado para volarlo. O sea, esto no tiene sentido, no tiene ninguna razón de ser, pero empiezan a aparecer este tipo de personas. En otro lado, al otro extremo, fíjate que en pleno juicio a Donald Trump, también un ciudadano se llama Azzarello, se prendió fuego en las afueras de la corte, ¿cierto? Pero mira lo curioso. Dejó una nota que decía que el gobierno de Estados Unidos está a punto de atacarnos con un apocalíptico golpe de Estado fascista mundial. Háganme el bendito favor. O sea, tanto en favor como en contra, ya empiezan a ver estos personajes que se dejan llevar por esta, yo lo llamaría locura colectiva de la guerra, que es lamentable, Margarita, porque en lugar de estar pensando en un desarrollo, en crecer, en la armonía entre los pueblos, está generando unas rupturas que llevan hasta lo más profundo del ser humano y empiezan a tomar partido, pero de una manera enferma. Si te das cuenta, psicópata llama psicópata, digo yo, no es nada raro que un Netanyahu actúe como actúa por su personalidad.
Así es. La verdad es que preocupa muchísimo, sobre todo el silencio cómplice que ha tenido y sospechoso, sobre todo que ha tenido en estas últimas horas Estados Unidos con respecto a la ofensiva que ha desatado Israel contra Irán, algo que todavía no ha sido, por supuesto, rotundamente confirmado. Eso tenemos que decirlo porque una de las labores que nosotros realizamos como analistas de prensa alternativa es revisar varias fuentes de información y cerciorarnos de que los hechos sobre los cuales estamos hablando para ustedes sean ciertos, estén confirmados. Y esto hay que decirlo. La escalada israelí la está dando, la información la está dando una fuente estadounidense, incluso se la atribuyen a un estadounidense, y eso llama la atención. De cualquier manera tenemos que tener en cuenta también y ver que Estados Unidos tiene varios focos de conflicto abiertos. Lo que ya conocemos con Ucrania, acompañando a la OTAN y sus aliados para hacerle la guerra a Rusia, donde ahora resulta que Zelensky está tremendamente preocupado, angustiado, diría yo, porque ¿te acordás que al principio del conflicto entraba humildemente a los escenarios, a los grandes escenarios internacionales, pasando la gorra, pidiendo, suplicando, que sea? Bueno, ahora está exigiendo y yo te diría, tal como pude interpretar el último mensaje de él, fue amenazando a la OTAN y a Estados Unidos si no le dan esa partida de presupuesto importante para poder rearmarse y tratar de enfrentar la avanzada militar rusa, que es aplastante. Incluso un funcionario de la CIA, estuve leyendo un despacho hace unas horas, afirma que Ucrania no llega a fin de año, y lo dicen los estadounidenses, no llega a fin de año porque Rusia no se va a retirar del campo de batalla, va a seguir avanzando, tomando territorios, porque tiene convicción en el objetivo de su avanzada. No así la otra parte, que está comprometida, tiene otros intereses, que es la parte ucraniana. Entonces, lo que vemos es, sí, vemos una región con muchos focos de conflicto abiertos. Ese ahí en Ucrania, tenemos el de Palestina, Israel y de Palestina, y el que siempre está amenazando, que es el de China y Taiwán, donde Estados Unidos tiene todos los intereses. No quiere perder los circuitos integrados, los chips que hacen los taiwaneses, porque además eso es lo que mantiene su negocio, su Pero industria. Mira, Margarita, ahora que lo mencionas, acaban de aprobar el paquete de recursos, que eso puede de todas maneras cambiar un poco el panorama, por ejemplo, para Ucrania, que tanto el señor Zelensky pide, aunque sabemos para dónde se van esos recursos, ¿no? No le van a dar la plata, sino que le van a mandar armas y armas y armas y obsoletas, ¿no? Entre otras cosas, porque siempre mandan chatarra para allá. Eso siempre es así. Pero adicionalmente has tocado un punto interesante, Taiwán también. Ese paquete incluye también a Taiwán, pero es muy gracioso porque con estas sanciones que le han querido aplicar a China, con todo el tema de quererle armar conflicto con Taiwán, pues China ya lleva un desarrollo bastante interesante en cuanto a la producción de chips y a la impresión de estas unidades que aparentemente eran difíciles y que no era posible, pues ya China ha avanzado bastante en su desarrollo en esta área. Entonces, ha dejado mudo a Estados Unidos, pero como siempre hablamos, Margarita, allí en la trampa de Tucídides, ¿no? Yo no quiero que el otro crezca, entonces yo lo ataco y lo vuelvo nada, porque yo no puedo dejar de ser el grande. Y eso es permanente.
Entonces, fíjate una cosa curiosa, ahora que hablamos también de tecnología, tuviste la respuesta que dio Elon Musk a este problema del ataque entre Israel e Irán. Mira estas palabras que me parecieron muy interesantes. Musk dijo, nuestros dólares de impuestos de alguna manera también hacen estallar nuestros dólares de impuestos, refiriéndose a que los F-14 que Israel pretendió destruir en Irán son de fabricación estadounidense. Estos aviones que están en Irán fueron fabricados en los 60 más o menos y quedaron allí esa flota de F-14 Tomcat, quedaron allí antes de la revolución del 79 en Irán. Entonces, imagínate, esto es muy, muy lamentable, ¿no? Que se estén haciendo este tipo de acciones. Adicionalmente dijo algo que me pareció interesante viniendo de él, y es que dijo, no deberíamos lanzar los cohetes entre nosotros, sino lanzar cohetes a las estrellas. Eso, viniendo de este hombre, es algo bastante, bastante interesante, porque no tiene justificación de ninguna forma que se estén matando entre la gente, que estén destruyéndose y, como él mismo lo dijo, atacándose los mismos bienes que ellos mismos han producido. Así es. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos avanzado en el análisis de un conflicto que va tomando una escalada cada vez mayor. Ojalá que no sea así, porque lamentablemente la guerra, como bien decíamos anteriormente, no le conviene a nadie. Todo el mundo debe abogar por la paz en el mundo. Yo creo que eso es lo que le conviene a la humanidad. Pero también los estados no pueden mantenerse de brazos cruzados cuando sienten que se ha cometido contra ellos un flagrante, una violación flagrante del derecho internacional, como fue lo que ocurrió en ese ataque que perpetró Israel contra el consulado iraní en Siria. Yo creo que no podía quedarse de brazos cruzados. De todas maneras, ya sabemos que fue un lanzamiento de drones casi como que un regaño, pero de ningún modo fue con la contundencia que se sabe que podía dar Irán contra Israel cuando tiene la fábrica de drones más importante en toda esa región, la tiene Irán, y que ha lanzado y ha presentado los drones de mayor capacidad de vuelo y de volumen de carga que se han fabricado hasta el momento. No quiso emplearlos, esa es la realidad. Fue débil el ataque, pero porque fue más que comedido. Sin embargo, Israel ha decidido, al parecer, responder de manera vengativa contra Irán y contra otros países de la región, y eso sí que es muy preocupante. Así que, bueno, yo lo que pienso es que tenemos que seguir de cerca el desarrollo de estos acontecimientos y mantener informada a nuestra audiencia, que se mantiene siempre fiel ahí a nuestro programa de prensa alternativa Voz de la Patria Grande. Así que estamos muy agradecidos por la atención que nos han prestado y les sugerimos que nos activen la campanita para poder conocer que están precisamente en conexión con nosotros. Muchas gracias, Margarita. Sí, como siempre, estaremos muy atentos al desarrollo de estos eventos que vienen. Estamos esperando, por supuesto, posibles nuevas noticias, porque recordemos que hay una fecha tentativa que es después de Pascua, en la que podrían haber mayores movimientos de parte de Israel, de acciones contra Irán, que también se esperan. Esperemos que no pase a mayores. Todos estamos rogando para que queremos paz, la paz para el mundo, la paz para todos. La guerra no, la paz. Exactamente, no trae nada bueno. Y creo que si a alguien se le ocurre en un momento dado
hacer una escalada de otro estilo, un ataque más grande como el de Hiroshima o Nagasaki, creo que no quedaríamos muy sanos nosotros, porque a todos nos llega el mismo efecto. Entonces, la humanidad... Ojo, que Israel se está jugando que lo desaparezcan del mapa. No lo había querido decir, pero se la está jugando. Lamentablemente, a eso se está jugando y tú sabes que no falta quien se desespere y oprima el botoncito rojo. Esperemos, como siempre, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esperemos las nuevas próximas y les estaremos informando, como siempre, desde nuestro canal. Entonces, Margarita, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.